Esta charla va a tratar sobre los agujeros negros y cómo a partir de este sistema tan curioso, tan extraño, tan fascinante, el agujero negro, pues su mayor interés es que posiblemente sea la puerta al avance más importante de la física, quizá en toda su historia, la unificación, conseguir una teoría unificada de toda la física. Bueno, parece que en estos momentos en los que el mundo está azotado por una pandemia, pensar sobre agujeros negros, sobre el espacio-tiempo, parece un poco frivolidad. Pero yo creo que no es así. Es decir, uno puede estar perfectamente pendiente de qué ocurre en el día a día, pero también puede estar interesado por cuestiones fundamentales, básicas, que siempre nos han producido un interés especial. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la realidad? Así que, pues, perfectamente es compatible una cosa con la otra. Además, podemos recordar que el gran físico Newton realizó sus avances espectaculares que luego plasmó en el libro Principio de Matemáticas, Filosofía Natural, lo realizó durante un confinamiento de 2 años, como el nuestro ahora, pero yo diría que más largo, posible, no seguro, más largo, que él tuvo que realizar por la amenaza de la peste. La Universidad de Cambridge en 1665 cerró por esta amenaza. Él se encerró en su pueblo, digamos, y allí, pues, no sé si producto del aburrimiento, o de su mente genial, o de una combinación de las dos cosas, pero fue capaz de revolucionar y poner las bases de toda la física moderna. Otro físico genial, el físico Stephen Hawking, no tuvo que realizar confinamientos por epidemias, pero de alguna manera sí que vivió confinado en su silla de ruedas. Otros quizás nos habríamos deprimido, amargado, pero él no. Él decidió dedicarse a pensar y a preguntarse sobre cuestiones fundamentales. Muchas veces la genialidad de un físico no está en su trabajo al detalle. Probablemente la genialidad está en haber seleccionado el campo específico al que va a dedicar su interés. Lo mismo que Einstein se fijó en la luz y luego se fijó en la caída de los cuerpos un poco más adelante, seleccionó la luz, seleccionó la caída de los cuerpos, la equivalencia entre gravedad y aceleración. Lo mismo que Einstein puso su foco y dio en el clavo, pues el señor Stephen Hawking seleccionó los agujeros negros como producto de su interés como físico. Y pues posiblemente vamos a asistir en las próximas décadas a la confirmación de que la intuición que tuvo cuando se interesó por este objeto tan especial pues estaba completamente fundamentada. No podemos abordar el estudio de los agujeros negros sin hacer referencia primero a la teoría de la relatividad de Einstein. Una cosa condiciona a la otra. Sin teoría de la relatividad ni siquiera sabríamos que existen los agujeros negros. Y por tanto, pues vamos a hacer una introducción a esta. Empecemos por un hecho muy común que ocurre en la vida cotidiana, pero que quizás no caemos en él o no reflexionamos sobre él. El hecho de que en nuestra vida cotidiana las velocidades se suman y se restan. Por ejemplo, si uno corre en una cinta de gimnasio, pues ha experimentado que fácilmente que uno puede estar corriendo a una determinada velocidad, mayor o menor, sin embargo está quieto respecto del suelo. Puede estar charlando tranquilamente con el compañero de al lado, la compañera de al lado, diciendo, hablando de qué van a hacer ese día, sin embargo están corriendo a una velocidad determinada. ¿Dónde está el misterio? Bueno, pues no hay misterio. Aquí tenemos una cinta que marcha en sentido contrario a nosotros tenemos una velocidad respecto de la cinta tiene una velocidad respecto del suelo, como ambas se restan, finalmente nuestra velocidad respecto del suelo es cero. Estamos quietos y podemos mantener una conversación con alguien que esté a nuestro lado. Luego seguro que había andado por esas cintas que hay en los aeropuertos, en los cuales vamos en el mismo sentido de marcha de la cinta, porque son pasillos largos, queremos desplazarnos por ellos y no tenemos ganas de andar y nos subimos en esas cintas. Bien, ¿aquí qué ocurre? Pues aquí lo que ocurre es que las ambas velocidades se suman.
Nosotros tenemos una velocidad respecto de la cinta tiene una velocidad respecto del suelo, ambas se suman, por tanto finalmente nuestra velocidad respecto del suelo es mayor de lo normal y tenemos esa sensación tan agradable de que vamos muy rápido con poco esfuerzo y asombrados de lo que nos desplazamos y de cómo dejamos a la gente atrás a mucha mayor velocidad que lo hacemos en la marcha normal y cotidiana por un pasillo. Sin embargo, la luz es diferente. O sea, lo mismo que en la vida cotidiana, los objetos nos sometemos a velocidades variables que dependen del sistema de referencia respecto del suelo, respecto de una cinta, respecto del Sol, respecto del centro de nuestra galaxia. La luz es diferente. La luz siempre tiene exactamente la misma velocidad y da igual que vaya montada donde vaya montada. Si nosotros andamos por un autobús, nuestra velocidad se puede sumar o restar a la del autobús según que vayamos en el mismo sentido de marcha o sentido contrario. Lo mismo montado en un avión que vaya a una gran velocidad, se sumaría, se restaría. Sin embargo, si lanzamos un rayo de luz láser con un puntero en un autobús y medimos su velocidad, es 300.000 kilómetros partido por segundo. Si la lanzamos desde un avión, su velocidad sería exactamente la misma, 300.000 kilómetros partido por segundo. Si estamos quietos sobre la Tierra, la misma. Si vamos montados sobre la Tierra o sobre el Sol o sobre nuestra galaxia, no hace variar la velocidad de la luz. En esto la velocidad de la luz es única, es diferente a cualquier otro objeto que ya como hemos dicho antes andamos sumando y restando continuamente nuestras velocidades dependiendo de que nos fijemos en un sistema de referencia a otro. Se dice que la velocidad de la luz es independiente del sistema de referencia desde el que esta luz es emitida. Si alguien te dice que la velocidad de la luz es independiente del sistema de referencia, pues bueno, pues lo escucharemos, diremos que bien, pero no le daremos mayor significado. Esto es como la famosa historia de la manzana de Newton. Si a cualquiera nos cae una manzana en la cabeza desde un árbol, suponiendo que esto de la manzana de Newton, la historia sea real, que es posible que sea una mitificación, no lo sé, desconozco si fue real exactamente, pero ¿quién de nosotros le daría significado a la caída de la manzana? ¿Quién pensaría que la manzana cae igual que la luna o que cualquier otro objeto que gira por gravedad alrededor de otro? No, ninguno de nosotros pensaríamos esto. Pues lo mismo exactamente ocurre con el enunciado que dice que la velocidad de la luz es independiente del sistema de referencia. Todos nos quedamos tan panchos que bien, pues estupendo, qué alegría. La única persona que fue capaz de darle significado a esto, un significado que es muy impresionante a poco que pensemos sobre él, pues ya sabéis que fue el señor Einstein. Venga, vamos a hacer uno de los experimentos mentales que él hacía, o por lo menos similares, para darnos cuenta de qué significa que la velocidad de la luz sea independiente del sistema de referencia, porque el significado y las consecuencias de esto son tremendas. Vamos a empezar por el tiempo y vamos a ver cómo le afecta profundamente. Mirad, aquí en esta diapositiva tenemos un observador, el observador O, que está quieto, está en una estación, por ejemplo, observando un tren que pasa a una velocidad v, y dentro del tren hay otro observador, el observador O'. En el techo del vagón tenemos un puntero láser y lo activamos y entonces salta un rayo de luz. El rayo de luz viaja hasta el suelo. ¿Cómo lo ve el observador O'? Pues nada, pues lo ve pues como para el observador O', en realidad el movimiento del tren casi si el vagón fuera completamente aislado, pues no se daría cuenta que está en movimiento. Dice, bueno, es que escucha el traqueteo del tren. Vale, bien, pero eso es por imperfecciones. Pero imagínate ese vagón por el espacio, viajando a una velocidad sin ningún tipo de imperfección de ruedas que traquetee ni nada por el estilo. Pues, ¿se sabe que uno está dentro del tren? Pues no se sabe. Entonces, ¿cómo vería este señor, el observador O' el rayo de luz? Pues lo vería caer en perpendicular hacia el suelo, con una trayectoria que tendría una distancia, velocidad de la luz como es c, por el tiempo que transcurre para el observador T', pues ct'. Esa sería la distancia que recorre el rayo de luz. Pero claro, vamos a ver, ¿qué observa el observador O? El observador O ve otra cosa, porque mientras la luz está cayendo también se está desplazando con la velocidad del tren. Esto se parece un poco a la lluvia, aunque el fenómeno es inverso.
y eso nos puede despistar un poco, pero bueno, voy a abusar ese ejemplo. Cuando uno se mueve a través de la lluvia, los rayos se inclinan, ¿no? Pues aquí lo mismo. El rayo de luz, a la vez que está cayendo, también está animado por el movimiento del tren. Por tanto, la trayectoria que sigue es una trayectoria rectilínea, pero con un ángulo de inclinación. ¿Y qué distancia recorrería para el observador O? Pues la distancia CT. Claro, aquí es que asumimos esto como si no tuviera grandes implicaciones, pero atención, venga, vamos a dar un salto importante hacia lo nuevo. Para el observador O recorre más distancia que para el observador O', eso es evidente en esta diapositiva, ¿verdad? El trayecto es más largo de la luz para el observador O que para el observador O'. Si la velocidad de la luz se sumara y se restara, como ocurre con las velocidades normales, pues no pasaría nada, porque para el observador O la luz iría más rápido, recorre más espacio pero iría más rápido y ambos efectos se cancelarían. Pero no es así, hemos dicho que la velocidad de la luz es constante, es la misma. Luego, ojo, para el observador O recorre más distancia, pasa más tiempo. Luego el observador O tiene un tiempo y el observador O' tiene un tiempo diferente. El tiempo es un fenómeno local, depende de las condiciones locales. No existe tiempo universal, no existe tiempo absoluto. El tiempo es una cosa elástica, moldeable, puede variar en función de las condiciones. Ahí es nada lo que acabamos de decir. En este sentido, Einstein decía que el tiempo es una ilusión, puesto que no hay un tiempo, digamos, objetivo, que sea independiente de la persona que lo está observando, del aparato de medida que lo está observando. Así que la independencia de la velocidad de la luz respecto del sistema de referencia ataca la base del pensamiento tradicional sobre el tiempo, y es que existe un tiempo universal y absoluto. Pero claro, esto es como si removemos un pilar de un edificio, pues si se remueve uno empiezan a removerse el resto de habitaciones y de configuraciones del edificio que descansan sobre este pilar. O sea, si removemos las bases del tiempo, ahora resulta que tenemos que irnos a la definición de metro. ¿Cómo se define un metro? El metro es la unidad que usamos para medir el espacio. El metro es la distancia que recorre un rayo de luz en un tiempo determinado. Luego, si acabamos de decir que el tiempo es relativo, que el tiempo se hace moldeable, que se hace de plastilina, resulta que el espacio también. Cualquier variable que afecte al tiempo, que lo modifique, va a modificar el espacio. Por esa razón, a partir de ahora, ya no vamos a hablar más de espacio y de tiempo como algo separado, sino más bien como una entidad común, una entidad conjunta que vamos a denominar el espacio-tiempo. Si habláis de relatividad, siempre vais a escuchar a los especialistas de relatividad hablar del espacio-tiempo, nunca de uno u otro por separado. Por supuesto, esto que os cuento es una versión tremendamente simplificada de la realidad. El aparato técnico y matemático de estas cosas que estamos comentando tiene su grado de sofisticación. El señor Einstein lo que hizo fue establecer unas ecuaciones de transformación entre un sistema y un sistema que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme respecto de este sistema primero, unas ecuaciones de transformación que mantuvieran a la velocidad de la luz invariante. Se dio cuenta que al mantener la velocidad de la luz como un invariante, en esas ecuaciones de transformación, tanto el tiempo como el espacio se modificaban. Bueno, los detalles concretos pues ya son algo más complejos, pero sí que es conveniente citar un ejemplo, porque si no a veces es que nos cuesta captar estas cosas. Si uno se mueve en un tren, claro, aquí la dificultad está en conseguir un tren que se mueva al 99% de la velocidad de la luz. Eso es absolutamente imposible con las posibilidades técnicas de ahora y seguramente con las posibilidades técnicas de dentro de mucho tiempo. Pero supongamos, imaginemos que tenemos ese tren que se mueve al 99% de la velocidad de la luz, a casi los 300.000 kilómetros por segundo, pero no llega todavía a ello. Está al 1% de alcanzar esa velocidad. Pues vale, las ecuaciones de Einstein, porque
no solo expuso el fenómeno cualitativamente, sino fue capaz de cuantificarlo, de someterlo a ecuaciones matemáticas. Nos dicen que para el observador que está en la estación de tren viendo el tren pasa 1 hora, mientras que dentro del tren solo han pasado 9 minutos. Es decir, el tiempo se dilata mucho para el observador que está en reposo respecto del que está en movimiento. Seguro que habéis visto el planeta de la película El planeta de los simios, y habéis observado que el argumento de la película se basa exactamente en esta dilatación del tiempo. La nave que ha salido de la Tierra viaja a una velocidad grande, y mientras que para la nave han pasado unos años, pues en la Tierra han pasado suficientes miles de años como para que las cosas hayan cambiado ligeramente, los humanos ya no gobernemos el mundo, sean unos simios un poco antipáticos. Bueno, los humanos tampoco somos demasiado simpáticos, sinceramente, en relación al resto de las especies, pero bueno, no sé si habéis visto esta película. Pero lo mismo ocurre con, hemos dicho que ocurre con el espacio, también el espacio se modifica, y para un observador que está en reposo, lo mismo que la distancia para el observador en reposo es de 1 metro, para un observador en movimiento esa longitud también se dilata, se contrae para el observador en reposo, se dilata para el observador en movimiento, y la misma longitud que nos parece desde fuera 1 metro, desde dentro parece 7 metros. Esto no es una teoría que no se plasme en la práctica. En los aceleradores de partículas, las partículas aceleradas experimentan desde el sistema de referencia de la propia partícula distancias enormes para lo que para nosotros son metros nada más, o centímetros, que estamos viéndolo desde fuera. Por tanto, para el diseño de esos aceleradores hay que tener en cuenta que el observador contrae sus distancias respecto de las distancias que observa la partícula que se mueve por dentro de los túneles de los aceleradores. Esto no es teoría, es realidad. Bueno, las conclusiones de las que hemos hablado en la diapositiva anterior en relación al espacio y el tiempo, junto con algunas otras consideraciones que, por ejemplo, hacen coincidir la energía con la masa de una partícula según la famosa ecuación aquella de mc cuadrado, que seguro que conocéis. Todo este aparato físico es el contenido de la llamada teoría de la relatividad especial. La teoría de la relatividad especial ya hemos dicho que surge técnicamente de escribir las ecuaciones de transformación que hacen transformar un sistema en otro que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme respecto del primero. Claro, Einstein enseguida se planteó, una vez que acabó la relatividad especial, dijo, vale, estupendo, ya sé qué pasa cuando el tren se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme respecto de la estación, pero ¿qué pasa si acelera? ¿Qué ocurre si ese tren acelera? Si va cambiando su velocidad. Bueno, pues aquí hay otro reto. Este reto se denomina la teoría de la relatividad general, y probablemente sea una de las 2 o 3 mayores construcciones mentales hechas por la humanidad jamás, y además de una belleza impresionante. Relatividad general. La relatividad general plantea las ecuaciones de transformación entre 2 sistemas, por ejemplo, un reposo, una persona en una estación, y un tren que acelera, un tren que ya está en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué ocurre con el espacio, con el tiempo? Aparecen fenómenos nuevos. ¿Qué pasa en esta nueva situación? Entramos en el terreno de la teoría de la relatividad general, que Einstein acabó aproximadamente unos 10-12 años después de la relatividad especial. Le llevó todo ese tiempo a abordar este reto que a mí me ha llevado a enunciar 10 segundos. Es simplemente espectacular. El genio de Einstein está en, digamos, tres puntos. El primer punto, plantearse la pregunta, que ya es todo un reto enorme. Es decir, la pregunta es, ¿qué ocurre con un sistema que acelera respecto de otro en cuanto a sus dimensiones fundamentales, el espacio, el tiempo y demás? Ya solo plantearse esta pregunta ya es algo difícil y algo que te introduce en su posible solución. El segundo enorme mérito fue fijarse exactamente en un hecho clave. Lo mismo que la constancia de la velocidad de la luz, el hecho clave que
conduce, que abre las puertas a la teoría de la relatividad especial, ¿cuál es el hecho clave que abre las puertas a la teoría de la relatividad general? Bueno, pues él también lo vio. Claro, el tercer mérito es construir toda la teoría, darle entidad matemática, escribir ecuaciones. Que eso fue tremendamente difícil. Tuvo que usar unas matemáticas nuevas, una geometría nueva, la geometría de los espacios curvos, que habían desarrollado matemáticos con anterioridad y que nadie le daba mayor utilidad. No dejaba de ser una flipada de matemáticos rara, pero claro, él fue capaz de usar esas matemáticas muy extrañas, esas matemáticas de lo curvo, para crear la teoría de relatividad general. Bueno, decía, ¿cuál es el hecho clave en el que te tienes que fijar? El hecho clave lo tenemos aquí. El hecho clave es que si uno se deja caer en caída libre, parece que la gravedad desaparece. De hecho, este avión es un avión de una empresa que proporciona experiencia de ingravidez. Y ahí tenemos al señor Stephen Hawking, que a pesar de que una enfermedad le tenía paralizados los músculos de la cara, no sé cómo se la apañó, pero se le ve tremendamente feliz porque era una de sus ilusiones, experimentar la ingravidez. Él era un físico de la gravedad, de la relatividad, de los agujeros negros, todo esto tiene que ver con la gravedad. Su ilusión era experimentar la ingravidez. Bueno, pues aquí lo tenemos experimentando la ingravidez. Fijaros qué cara de felicidad que tiene, más increíble. ¿Cómo se experimenta la ingravidez? Simplemente dejándose caer en caída libre. La caída libre parece que hace desaparecer, borra la gravedad. Y este hecho es el que intrigó a Einstein. Repito una idea anterior, o sea, ¿quién de nosotros, o todos los anteriores físicos a él, podían haberse fijado en esto? Pues nadie lo hizo porque nadie supo darle significado a esto. Einstein sí supo darle significado a esto, un significado increíble y que puso las bases de la física moderna. Esta diapositiva es como la que hemos visto antes del observador en la estación y en el tren, que nos ha conducido a misterios y a conclusiones alucinantes. Pues tiene el mismo papel. Eso era para la relatividad especial. Tiene esta que estamos viendo ahora, tiene el mismo papel para la relatividad general. Vamos a ver si lo vemos bien. Ahí tenemos dos laboratorios con su correspondiente científico loco, y la cuestión está en que esos dos laboratorios son absolutamente imposibles de distinguir. ¿Qué tenemos en el primero? En el primero tenemos un laboratorio sometido a la atracción de la gravedad terrestre, el famoso 9,8 metros partido por segundo cuadrado, que sería la intensidad de la gravedad terrestre. Vale. Cualquier experimento que hagamos ahí dentro va a obtener exactamente las mismas conclusiones que obtendrá el otro científico loco. ¿Qué le pasa al otro científico loco? El otro científico loco es un señor que está dentro de un laboratorio que está sometido a una aceleración, a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si queréis, con una aceleración de exactamente también la misma, 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Pues bien, la gravedad y la aceleración son equivalentes. La gravedad y la aceleración son equivalentes, en el sentido equivalente de decir que no sabemos, podríamos estar ahí dentro, aislados, y no saber si estamos en uno o en otro, igual que pasaba con el tren, en la diapositiva que hemos comentado anteriormente. O sea, ¿qué experiencia podemos hacer ahí dentro de esos laboratorios para decir, no, estamos en el laboratorio sometido a gravedad o estamos en el laboratorio sometido a aceleración? Ninguna. En particular, vamos a imaginarnos una muy sencillita que nos cuesta poco imaginar, es fácil de imaginar. Imaginaros una balanza de estas de baño, un peso de baño, ¿vale? Entonces el científico que está sometido a la gravedad terrestre se sube encima del peso y, bueno, como presiona por la gravedad, pues la agujita, o si es digital, pues los numeritos empiezan a cambiar y te dice, pues tiene usted tal masa. Vale, estupendo. Vámonos al otro y ponemos exactamente la misma balanza debajo de los pies. ¿Qué ocurrirá? Que como nosotros tenemos inercia, tendemos a no acelerarnos mientras el laboratorio acelerado está acelerando. Eso conduce a que estamos presionando a la balanza exactamente igual. Y puesto que la intensidad del campo gravitatorio en el laboratorio de la izquierda coincide exactamente con la aceleración del laboratorio de la derecha, marcará la balanza exactamente igual.
Es como si pesáramos lo mismo en ambos laboratorios. Como esta experiencia, cualquier otra que podáis imaginar, cualquier otra. Luego, el principio de equivalencia es el fundamento de la teoría de relatividad general, que significa que un laboratorio acelerado y un laboratorio sometido a gravedad son absolutamente indistinguibles, absolutamente indistinguibles. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto. En la diapositiva anterior no hemos hecho mención de algo que es muy importante. La equivalencia entre gravedad y aceleración se fundamenta en la igualdad que se establece entre lo que se denomina la masa gravitatoria y la masa inercial. La masa gravitatoria sería la tendencia que experimenta un cuerpo a la tendencia que tiene un cuerpo, perdón, a experimentar el campo gravitatorio, a experimentar la intensidad del campo gravitatorio. Sin embargo, la masa inercial nos daría idea de la tendencia que tiene un cuerpo a resistirse a ser acelerado. En principio son dos fenómenos diferentes. Sin embargo, ambas masas, ambas tendencias son idénticas. Esto lo estableció el científico húngaro Eötvös en 1885 y como decíamos antes, al igual que se estableció que la velocidad de la luz era independiente del sistema de referencia y alguien tuvo que darle significado, pues esta equivalencia entre masa gravitatoria y masa inercial, que es el fundamento de la equivalencia que hay entre la gravedad y la aceleración, establecida en 1885, pues hasta 30, 40 años después nadie fue capaz de darle significado. Esa persona fue Einstein. Vamos a trabajar con este principio de equivalencia, vamos a tomárnoslo en serio. Cualquier cosa que pase en un laboratorio acelerado pasará exactamente igual en un laboratorio sometido a gravedad. Entonces imaginémonos este laboratorio acelerado que tenemos en la diapositiva. Hacemos un agujerito, introducimos un puntero láser por ese agujerito, lo activamos. Si el laboratorio estuviera en reposo, pues el rayo láser haría una trayectoria rectilínea sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre con el laboratorio acelerado? Pues que la luz, a la vez que va viajando por el laboratorio, el propio laboratorio se va desplazando hacia adelante. ¿Cómo observaríamos nosotros esto desde el propio laboratorio? Si nosotros miramos desde el propio laboratorio, veríamos a la luz como caer. Curvaría su trayectoria y como el laboratorio va cada vez más rápido, porque por eso está acelerando, cada vez la curva más. Aparece ahí como una especie de parábola. La luz como si cayera, como cuando tiramos una pelota, pero en este caso la luz. De modo que esto tiene además una consecuencia. Bueno, establezcamos la primera conclusión, el hecho de que en el laboratorio acelerado la luz se curva. La segunda conclusión es que al curvarse recorre espacios diferentes y por tanto tiempos diferentes. Es decir, la segunda conclusión es que el espacio-tiempo en el laboratorio acelerado también se altera, se modifica. Dos conclusiones: la luz es curvada por la aceleración y a la vez el espacio-tiempo es modificado por esa aceleración. Por tanto, pues vamos a tomar en serio el principio de equivalencia. En un laboratorio sometido a gravedad tienen que pasar exactamente lo mismo. Ambos efectos se tienen que producir exactamente igual. La conclusión que acabamos de establecer, es decir, el hecho de que la gravedad curva la luz y afecta a la luz, algo tan tenue, tan etéreo como la luz, pues fue establecida por Einstein con todo el aparato matemático de su teoría general de la relatividad. Fue publicada a mediados de la segunda década del siglo XX. ¿Y qué pensáis? Que una vez publicada ya todo el mundo lo lee el artículo y dice: ah, claro, sí, es verdad, este hombre lleva razón. El tiempo relativo, la gravedad afecta al espacio-tiempo, lo curva. Así no funcionan las cosas. Fue publicado, mucha gente no le hizo mayor caso. Pues mira qué bien, qué conclusiones ha establecido este señor. Otros físicos medio se enfadaban, decían que estaba atacando, claro, es que verdaderamente estaba atacando los fundamentos conceptuales de toda la física clásica. Por tanto, los que vivían cómodamente en el edificio pues sintieron que aquello vibraba, que había un terremoto por allá abajo y se molestaron, se enfadaron. Para la mayoría pues no, bueno, quedó como una publicación sin más, hasta que alguien que sí que vio la lógica que aquello tenía dijo: estupendo, pues vamos a comprobarlo.
Este señor fue un físico británico llamado Eddington. Este señor lo que hizo fue... ¿Cómo se demuestra que la gravedad curva la luz? Es muy difícil. El Sol, como objeto de gran gravedad, debe de curvar la luz cuando la luz pase en sus cercanías, pero no podemos observar esa curvatura de la luz cuando pasa por las cercanías del Sol, porque el Sol, por la luminosidad tan tremenda que tiene, no nos permite observarlo. Solo hay una oportunidad para observar esto, y es cuando se sufre un eclipse total de Sol. Entonces el señor Eddington aprovechó un eclipse total de Sol, no recuerdo si era en África, no recuerdo ahora el sitio, se tuvo que trasladar, y lo que hizo fue sacar fotografías de las estrellas que aparecieron por detrás del Sol. ¿Por qué aparecieron las estrellas? Pues porque al estar cubierto por el eclipse, de pronto las estrellas estaban allí. No las vemos cuando el Sol está en su esplendor, porque la luz del Sol tapa todo lo que tenemos por detrás, pero fotografió las estrellas que estaban por detrás del Sol con el eclipse y las fotografió cuando era de noche. Y lo que comprobó era que la posición de las estrellas se ve modificada, las relaciones geométricas entre varias de ellas tomadas como referencia se veían modificadas por la gravedad. Y no solo se veían modificadas por la gravedad, sino que se veían modificadas exactamente en el ángulo predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein. Si solo hubiera sido una demostración cualitativa, tampoco se le habría prestado mucha atención, pero es que la demostración fue exactamente cuantitativa. Se predijo exactamente cuánto iba a ser el desplazamiento en la posición aparente de las estrellas por la gravedad del Sol, y coincidió exactamente con el que midió Eddington en el experimento del que estamos haciendo referencia. El triunfo de la relatividad general a partir de este momento fue inexorable y ya fue calando entre los físicos y la física, lo cual revolucionó por completo la física, evidentemente. Para comprender cómo afecta la gravedad al espacio-tiempo, pues vamos a seguir trabajando con el principio de equivalencia. Ya hemos visto que desentrañar en qué consiste la gravedad lo es equivalente, es idéntico a desentrañar cómo afecta cualquier magnitud, cualquier variable al espacio-tiempo en un sistema acelerado. Como sistema acelerado, pues vamos a elegir exactamente pues como un tío vivo, una plataforma en rotación. Con tal de que sea acelerado ya nos vale. Podríamos haber elegido un tren que va acelerando de modo lineal o una nave sin ningún problema, pero vamos a fijarnos en una plataforma en rotación porque nos va a permitir comprender bien qué le pasa al espacio-tiempo con la aceleración y por tanto con la gravedad. Bien, claro, uno podría pensar, bueno, pero este señor que se ve ahí cogiendo a su niño en la plataforma hace siempre los mismos metros cada segundo, no acelera, ¿no? Bueno, pero ya nosotros ya sabemos, ya hemos estudiado la suficiente física para saber que la velocidad no es una magnitud escalar, es un vector. O sea, tú puedes recorrer siempre los mismos metros por segundo, pero puedes estar cambiando la dirección y el sentido de ese vector. Y si cambia la dirección y el sentido de la velocidad, tenemos una aceleración. Es lo que ocurre exactamente en este sistema que tenemos, con el que vamos a trabajar. Es acelerado porque cambia continuamente la dirección y el sentido del vector velocidad. Este sistema tiene una pequeña complicación adicional, y es que no todos los puntos de la plataforma están sometidos a la misma velocidad lineal, no recorren los mismos metros cada segundo. Esto es bastante obvio. Si uno se sitúa en el punto central, agarrado digamos, al eje del tío vivo, pues no recorre ningún metro por segundo, su velocidad lineal es cero, a pesar de que sigue girando. A medida que uno se va desplazando hacia el extremo, va cada vez más rápido, va recorriendo cada vez más metros cada segundo, puesto que el perímetro se va haciendo cada vez mayor, el perímetro del círculo que vaya haciendo se va haciendo cada vez mayor. Entonces la velocidad lineal va creciendo a medida que nos vamos desplazando hacia afuera. Con la conclusión anterior, pues vamos a echar mano de lo que sabíamos de la relatividad especial, por donde empezamos, y nos fijamos en esta diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si nos situamos en el sector azul, si nos situamos en la parte exterior, vamos más rápido
lo que significa que la longitud se contrae y el tiempo se dilata más, el espacio-tiempo se ve afectado de una determinada manera. ¿Qué le ocurre al sector interior, a la parte interior del sector azul? Pues que como vamos más lento, la longitud se contrae, el tiempo se dilata menos, el espacio-tiempo se ve afectado de diferente manera. Entonces esto es como si nos imaginamos que ese sector está siendo sometido a tensión, una tensión diferente por arriba y por abajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que ese sector se nos sale del plano de la pantalla donde lo estamos viendo ahora, se nos curvaría. Al haberse afectado de modo diferente por un lado que por otro, se curva. Luego esto ya nos permite extraer la conclusión básica, y es que la aceleración curva el espacio-tiempo. Una conclusión espectacular. La aceleración curva el espacio-tiempo. Entonces, si la aceleración curva el espacio-tiempo, pues ya aplicamos el principio de equivalencia y sacamos la conclusión de que la gravedad también lo hace. Pero hay que tener cuidado con identificar la plataforma del tío vivo con este esquema que tenemos aquí delante, porque hay una relación engañosa. En la plataforma del tío vivo, cuanto más lejos estábamos, mayor era la aceleración. Aquí, sin embargo, cuanto más cerca estamos del punto central, que es donde se supone que se sitúa el objeto que está creando ese campo gravitatorio, por ejemplo el Sol o la Tierra, estaría ahí en el centro, pues cuanto más en el tío vivo, cuanto más lejos estábamos, mayor era la aceleración, equivale a los puntos más cercanos aquí al punto central. Entonces hay una relación inversa en cuanto a cómo se distribuye la intensidad de la aceleración y la intensidad de la gravedad, que nos puede inducir a error. Cuidado con esto. Si nos situamos en el centro, los puntos más cercanos son los más los que experimentan una mayor intensidad del campo gravitatorio, y equivaldría a una mayor aceleración, que eran los puntos más lejanos en la plataforma del tío vivo. Luego, entonces, aquí vemos en la diapositiva los puntos más cercanos son donde el espacio-tiempo está más curvado. Los puntos más lejanos al objeto que crea el campo, Sol, Tierra, Luna, el objeto que sea, agujero negro, pues esos son los que experimentan una menor afectación del espacio-tiempo, una menor curvatura del espacio-tiempo. En resumen, desde el punto de vista de la relatividad general, hay que concebir el espacio-tiempo como si fuera una especie de plastilina sin plastilina. Vamos a pensarlo así, como una especie de fluido que llena todo el espacio-tiempo, valga la redundancia, pero que es plástico, o sea, que es deformable, que experimenta curvas, que se puede curvar, se puede estar plano, puede estar curvado de una manera, puede estar curvado de otra, dependiendo del campo gravitatorio presente en esa zona. Luego, la curvatura del espacio-tiempo también es un fenómeno local, y Einstein fue capaz de establecer la relación matemática que existe entre la masa o energía. Él matemáticamente habla del tensor masa-energía, momento-energía, y cómo esta masa o esta energía induce una curvatura en el espacio, hace que el espacio, que podía ser plano, pues pase a ser curvo. ¿Qué significa que es curvo? Pues si el espacio es plano y yo lanzo una canica por un espacio plano, pues la canica cumpliría la ley de la inercia, adquiriría un movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿qué pasa si lanzo una canica por un espacio que está curvado? Pues que el propio espacio hace que la canica, digamos, su trayectoria natural deje de ser la línea recta y se adapte a esa curvatura por el espacio por el que está viajando, y empiece a hacer pues elipses, círculos, hipérbolas, las cónicas famosas, que son las que obtuvo Newton como solución al problema de un objeto que gravita alrededor de otro. Resumiendo, en la cercanía de un campo gravitatorio muy intenso, el tiempo se enlentece mucho respecto de una zona que esté más alejada. Si habéis visto la película Interestelar, en cuyo guión ha participado el premio Nobel Kip Thorne, pues habréis visto que una parte del argumento ocurre en un planetita que está muy cerca del agujero negro,
y entonces una hora en el planeta, en el cual pues pasa la famosa imagen del tsunami producido por las fuerzas de marea del agujero negro, son una ola gigantesca que aparece de pronto. Pues una hora en ese planeta equivale a unos 7 años la nave nodriza. Cuando vuelven a la nave nodriza, pues allí el sujeto que se había quedado allí está como desmejoradillo, ¿no? Por ahí han pasado bastante más tiempo. Estos cálculos son realistas. Este señor Kip Thorne ha realizado cálculos reales de lo que se podría esperar en una situación así, según la teoría de la relatividad general. Vamos a echar un vistazo a esta diapositiva y cómo se vería el agujero negro. Pues bueno, pues mirar, el disco que cruza la diapositiva sería el llamado disco de acreción, que es donde está la materia que está, digamos, cayendo hacia el agujero negro. Esa materia emite luz porque al ser está constituida por partículas, algunas de ellas con carga, pues esas partículas se aceleran hacia el agujero, emiten radiación. Y por eso aparece brillante. Ese es el disco de acreción, se llama. Digamos, el anillo circular alrededor del agujero, también luminoso, pues tiene una particularidad. Como estamos diciendo que el espacio-tiempo alrededor del agujero negro está muy curvado, pues la luz que estamos viendo nosotros de frente es la luz que está detrás del agujero negro. Es como si mirara a una persona y le viera la espalda. De hecho, si la persona tuviera masa suficiente, podrías verle la espalda, pues que la luz que sale de la espalda se curvaría y te llegaría al ojo. Pues aquí igual estamos viendo la parte de atrás del agujero, la luminosidad emitida por la parte de atrás de la zona exterior al agujero, pero por detrás. Curioso esto. Bien, entonces nos vamos a imaginar un agujero negro como una zona del espacio-tiempo que arrastra el propio espacio-tiempo de los alrededores hacia esa zona. Esto se parece mucho a esas películas que habéis visto del héroe o de dibujitos animados también, ¿no? El héroe o del dibujito que sea escapando de una catarata. El agua lo arrastra hacia la catarata, aquí el espacio-tiempo cayendo hacia el agujero negro te va arrastrando hacia el propio agujero negro, y dependiendo de la velocidad que tú consigas nadando, pues te va a poder escapar o no. En la parte externa del agujero negro es posible que tú puedas escapar con una velocidad muy elevada. Tú nadas muy rápido, te puedes escapar, pero siempre va a haber un punto, porque claro, tú vas a tener un límite de la velocidad que puedes conseguir nadando. Va a haber un punto a partir del cual ya, olvídate, que ya el agua te va a arrastrar a mayor velocidad de lo que tú puedes escapar. Pues exactamente es lo que pasa con objetos cayendo al agujero negro. El espacio-tiempo te va arrastrando hacia el agujero a mayor velocidad de la que tú puedes adquirir, y como hay un límite, hemos visto que hay un límite a la velocidad que un objeto material puede tener según la teoría de la relatividad especial, ese límite es la velocidad de la luz. Dado que no se puede tener mayor velocidad que la de la luz, hay un punto a partir del cual es imposible, porque necesitarías una velocidad mayor a la de la luz para poder escapar del arrastre del espacio-tiempo que cae hacia el agujero negro. De manera que el carácter limitado de la velocidad de la luz, el carácter de velocidad máxima que tiene la velocidad de la luz, por muy alta que sea, es el que hace, el que introduce que haya como una especie de círculo a partir del cual es imposible escapar. Se llama horizonte de sucesos. El horizonte de sucesos es una consecuencia del valor límite de la velocidad de la luz, y por tanto está relacionado con la teoría de la relatividad especial. Se supone que la curvatura del espacio-tiempo va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta un punto central del agujero, lo denominamos singularidad, en el cual pues esa curvatura prácticamente tiende a infinito, se hace gigantesca. Así que resumiendo, el agujero negro sería aquella zona del espacio-tiempo de la cual es imposible escapar, ni siquiera para un rayo de luz, que es lo más rápido que podemos generar. O sea, si una vez que hayamos atravesado el horizonte de sucesos, diríamos, bueno, pues voy a mandarle una señal con un rayo láser a mi compañero que está afuera a ver si puede venir a rescatarme, ¿no? Entonces tú lanzarías el puntero, lo activarías, saldría la luz, y ni siquiera la luz podría escapar, porque el espacio-tiempo está tan curvado que la propia luz se curvaría su trayectoria y volvería, digamos que volvería a caer. Es imposible para la luz escapar del agujero negro, pues si es imposible para la luz, para cualquier objeto material más imposible todavía. Por tanto, una vez que se entra en el horizonte de sucesos, ya no tiene marcha atrás, es el retorno.
torno al universo normal que conocemos se hace absolutamente imposible. Claro, enlazando con lo que decíamos anteriormente, evidentemente el carácter de negro, de supuesto color negro del agujero negro, que ya veremos después que admite alguna matización, el hecho de que sea negro es porque la propia luz que se pueda generar allí en el interior pues no escapa. Por tanto, la zona del agujero negro pues será una zona que no va a emitir luz en principio. Y entonces, ¿por qué nos parecen tan fascinantes? Ya hay muchas películas, hay muchos textos. En la cultura moderna este objeto ha aparecido y es blanco de atracción. La gente, cuando se habla en una clase incluso de instituto sobre el agujero negro, inmediatamente empiezan a aparecer manos preguntando. Hay mucha curiosidad sobre este objeto. Pues yo creo que el hecho de que aparezca un límite, el horizonte de sucesos tras el cual pues no sabemos bien qué es lo que pasa, pues por un lado lo hace objetos que pueden ser terribles, pueden ser temibles, están asociados a que morimos, ya veremos después que esto hay que matizarlo también, pero claro, a la vez que temibles lo hacen, digamos, maravillosos, pueden ser fantásticos, pueden ser puertas a otras realidades, pueden ser puertas a otros espacio-tiempos diferentes. ¿Qué pasa detrás de ese límite? El hecho de que el límite sea infranqueable nos estimula la curiosidad, hace que nos resulten objetos con un poder de atracción intelectual fuerte. Como todo objeto desconocido, pues los agujeros negros dan lugar o han dado lugar a una especie de mitología. La imaginación se ha disparado a su alrededor y bueno, pues tenemos muchas ideas preconcebidas que no son exactamente correctas. La primera de ellas es que es algo gigante, aquello es inmenso, enorme, de dimensiones que escapan a lo humano. Bueno, pues no es exactamente cierto. Lo hay que sí, pero lo hay que no tanto. Aquí tenemos una taxonomía de posibles tamaños y de masas de agujeros negros. En primer lugar están los agujeros negros supermasivos, que estamos descubriendo que prácticamente están en casi todos los centros de la galaxia. O sea, en el centro de nuestra galaxia en concreto tenemos un agujero negro supermasivo con varios millones de masas solares. O sea, unas masas enormes que, como son tan enormes, no se han podido generar a partir de colapso de estrellas, de una única estrella. Hoy día se piensa que los centros de la galaxia han sido zonas de gran densidad de materia, por tanto el agujero negro que se pudo formar allí ha ido creciendo pues a base de lo que hacen muy bien, que es tragar materia, convertir materia en curvatura del espacio-tiempo, que es lo que ocurre allí dentro del agujero. De manera que los centros de la galaxia tienen un papel en cuanto a la formación de galaxias, por cierto. Al ser tan enormes, su gravedad es la que mantiene, digamos, unida a una galaxia tan gigantesca. Para mantener unida a una galaxia enorme se necesita un objeto central enorme también. Pues ese es el papel del agujero negro supermasivo. En el centro de nuestra galaxia tenemos uno. Luego tenemos agujeros negros de masa intermedia, que son objetos hipotéticos. Algunos grupos de investigación han referido su descubrimiento, pero bueno, todavía está ahí un poco entre la luz y la oscuridad. Los agujeros negros de masa intermedia no se forman en el centro de la galaxia, tampoco se forman por el colapso de una estrella, porque tienen masas del orden de 100 a 1 millón de masas solares. Por el colapso de estrellas va a ser difícil. Se piensa que se podrían originar por uniones de varios agujeros negros que se pueden encontrar por ahí por el espacio y se funden en uno de ellos. Dos agujeros negros se pueden unir y forman como dos gotas se unen y forman una, exactamente igual. O incluso se piensa que pudieron formarse en el origen del universo, en el Big Bang. Por lo tanto, descubrirlo sería muy interesante porque alguna información aportarán sobre ese propio Big Bang. Tenemos los agujeros negros clásicos, los que nos imaginamos todos, que corresponden a
a masas de unas pocas masas solares, pues obviamente si son de esta masa es porque se han formado a partir de estrellas. El Sol es una estrella, pues con unas cuantas masas solares, pues ya sabemos que las estrellas pueden colapsar porque se puede acabar el reactivo nuclear que tenemos en el centro. Al acabarse las reacciones nucleares en el centro, no hay nada que mantenga unida a la estrella contra su propia gravedad. Y lo que ocurre es que la propia gravedad de la estrella colapsa, hace que colapse sobre sí misma, y en algunos de estos procesos acaban con la formación de agujeros negros de este tipo. Los microagujeros negros son hipotéticos, no hemos descubierto, entre otras cosas, porque si existieran se piensa que serían muy inestables, emitirían, ahora hablaremos más adelante de la radiación de Hawking, emitirían radiación de Hawking y serían muy inestables, durarían poco tiempo. De este tipo son los que, no sé si escuchasteis cuando el acelerador de partículas que tenemos en Suiza, los europeos, empezó a funcionar, pues se corrió el bulo de que allí podrían generarse agujeros negros, microagujeros negros, y que entonces pues iba a pasar una catástrofe y no sé qué. Bueno, los físicos no veían probable que semejante cosa ocurriera, de hecho no ha ocurrido, y bueno, pues estos microagujeros negros pues por ahora son hipotéticos. En relación a la diapositiva anterior, he olvidado comentar que en principio cualquier objeto puede transformarse en un agujero negro de cualquier tamaño, siempre y cuando cumpla la condición de que el tamaño del objeto dé lugar a un horizonte de sucesos tras el cual sea imposible volver al universo, digamos, normal. Entonces, por ejemplo, la Tierra se convertiría en un agujero negro si comprimimos toda la masa de la Tierra en 1 centímetro. O el Sol se convertiría en un agujero negro si comprimimos toda su masa en un radio de unos 3 kilómetros. No obstante, si pensamos en estas imágenes que estoy proponiendo ahora mismo, da la impresión de que el agujero negro va a ser una cosa maciza, impenetrable, donde va a haber un montón de átomos allí todos muy apelotonados, muy juntos, y no es así. Sabemos bastantes cosas de los agujeros negros. En principio, la primera de ellas es que los agujeros negros son soluciones de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, pero para espacio-tiempo vacío. Es decir, la teoría predice que el objeto agujero negro va a ser un espacio-tiempo vacío muy curvado, y que incluso pues podemos tener dos tipos de agujeros negros. El agujero negro que imaginamos normalmente, que sería el agujero negro que se denomina de Schwarzschild, que es un agujero negro estático, donde pues aparece su horizonte de sucesos, su singularidad, pero simplemente el agujero negro no tiene ningún tipo de rotación, y pues al ser un sistema bastante simple, bastante sencillo, queda definido solamente por su masa. Ahora hablaremos de dónde puede estar esa masa, puesto que si el agujero negro es espacio-tiempo vacío, aquí aparece una contradicción. Existe otro tipo de agujero negro, el agujero negro de Kerr, en el cual este agujero negro está en rotación que puede alcanzar velocidades gigantescas. Hay agujeros negros que se han estudiado de Kerr en el espacio, cuya velocidad de rotación alcanza casi la velocidad de la luz. La propia velocidad de la luz no es posible, pero casi a 99, y pico % de la velocidad de la luz, la rotación del agujero negro. Entonces hay que imaginarse el agujero negro de Schwarzschild, pero dotado de rotación, y por tanto se transforma en un agujero negro de Kerr. El agujero negro de Kerr es un sistema más complejo, ya no queda solo determinado por su masa. Ahí tenemos que echar mano también de alguna magnitud que nos caracterice la propia rotación. En física la rotación queda caracterizada por una magnitud que se denomina momento angular. Luego los agujeros negros de Kerr quedan determinados por la masa y por el momento angular del agujero negro. Además, el agujero negro de Kerr, al igual que la Tierra, por ejemplo, o una gota que hiciéramos rotar muy rápido, queda deformado. La propia Tierra ya sabemos que no es una esfera perfecta, está como achatada, forma más bien un elipsoide, es decir, la distancia al polo es menor que la distancia al ecuador.
radio por los polos disminuye un poquito a costa de engrosar el radio por el centro, se transforma en un elipsoide. Igualmente, exactamente igual, los agujeros negros de Kerr. El agujero negro de Kerr tiene forma de elipsoide y bueno, pues esto es lo que podemos decir en relación a lo que sabemos, que es mucho. Sí, nos quedaba el tema de la masa. Si estamos diciendo que lo que vamos a tener en el agujero negro de Schwarzschild es espacio-tiempo muy curvado y en el de Kerr espacio-tiempo muy curvado y además sometido a una rotación tremenda, pues y que además es espacio-tiempo vacío, el único sitio donde podemos pensar que está almacenada la masa es en la singularidad central, en el punto de curvatura enorme del espacio-tiempo, pero los detalles de cómo se transforma esa masa o cómo se almacena en ese sitio, en ese lugar, en esa singularidad central, los detalles no los podemos, eso sí que no lo sabemos, porque ese punto central solo podemos tener cierta idea de qué pasa ahí cuando tengamos una teoría de la gravedad cuántica, de la cual hablaremos ahora después. No la tenemos, luego no conocemos los detalles de cómo la masa puede albergar o cómo albergarse en el centro del agujero negro. Ya hemos usado anteriormente la palabra gravedad cuántica. ¿Qué quiere decir esto? A ver, el agujero negro, hasta ahora hemos visto que para poder entenderlo es imprescindible la teoría de la relatividad, o sea, la teoría moderna sobre la gravedad, que va más allá de la gravedad de Newton, la gravedad de Einstein, podríamos decir. Pero no nos basta con esta teoría, necesitamos además la física cuántica. En el propio agujero negro y en la zona adyacente al agujero negro, pegando al horizonte de sucesos, los efectos cuánticos son importantes. Uno de los efectos cuánticos más conocidos es que en el espacio vacío cuántico pasan cosas. Por ejemplo, es posible que se creen parejas de partículas virtuales de la nada. De pronto, plop, aparece un electrón y un positrón, como podemos ver en la diapositiva, o dos fotones gamma, que son una pareja de partículas virtuales. En principio uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible que se cree de la nada? Se está creando energía de la nada, esto viola el principio de conservación de la energía. Bueno, bien, a ver, ¿es posible violar ese principio de conservación de la energía si el tiempo que dura la creación de la partícula virtual es muy chiquitito, de manera que cumple una relación cuántica que se llama la relación de incertidumbre de Heisenberg? O sea, en resumen, es posible crear una partícula virtual o un par de partículas virtuales siempre y cuando dure muy poco, que como una especie de fluctuación cuántica, como una especie de flop, pero que se deshace rápidamente y en conjunto, por supuesto, no se crea ninguna energía. Pero ¿qué ocurre si estas partículas virtuales se crean justo en el horizonte de sucesos, pegando al horizonte de sucesos? Pues bien, Hawking, el físico del que ya hemos hablado en varias ocasiones, pensó que una de las partículas podría caer hacia el agujero negro y la otra ser emitida hacia afuera. Claro, nos podemos preguntar, ¿de dónde sale la energía de la partícula que es emitida hacia afuera? ¿Se ha creado de la nada? Luego, para que no se cree de la nada, el balance de conjunto tiene que dar una energía cero igualmente, para que esta energía se conserve. Entonces Hawking pensó, vale, ¿de dónde sale la energía de la partícula que es emitida? Por ejemplo, en esta diapositiva, un positrón. Pues sale de que el electrón que entra al horizonte de sucesos, que entra al agujero negro, se comporta como si tuviera una energía negativa, de manera que el conjunto mantiene su energía total igual que al principio y la conservación de la energía no es violada. Energía negativa, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si de pronto un agujero negro dejara de tragar objetos y esperáramos suficiente tiempo, esta energía negativa iría mermando su masa y se podría producir finalmente la evaporación del agujero negro. O sea, el agujero negro no va a ser un objeto que va a crecer siempre. Puede, a la vez que puede engordar, tragando masa de otro objeto, también va, digamos, adelgazando por la radiación de Hawking debido a la creación de partículas virtuales en el horizonte de sucesos del agujero negro. Además, si el agujero negro radia, no desde el interior, eso sería imposible, puesto que si es en el interior lo que ha entrado ya no puede volver a salir, pero si de la zona justo pegando al horizonte de sucesos radia partículas, pues se convierte como si fuera una especie de carbón que emite una radiación con una temperatura, con lo que se llama una entropía. La entropía es una magnitud que mide el grado de desorden de un sistema. Bueno, ya haremos referencia más tarde a ella. Y parecería como que emite un calor, ¿vale?
La teoría dice que la temperatura de Hawking, así se llama, la temperatura de la radiación de Hawking, se llama temperatura de Hawking, es inversamente proporcional al tamaño del agujero negro. Para agujeros negros normales, tipo estelar, tipo supermasivo, la temperatura de Hawking es pequeñísima, tan pequeña que hace que la radiación de Hawking sea completamente indetectable. Si hubiéramos detectado la radiación de Hawking, el señor Hawking hubiera recibido el premio Nobel por este descubrimiento importantísimo. Se murió sin premio Nobel por esto, porque no es posible detectarla. Pero para agujeros negros pequeños, hipotéticos, su masa y su tamaño sería muy pequeño, la temperatura de Hawking sería bastante significativa y haría que el agujero negro radiara y dejara de ser negro. Un agujero negro pequeño podría verse blanco porque su temperatura de Hawking podría ser, por ejemplo, del tipo de la superficie del Sol y podría verse blanco, lo que pasa es que se evaporaría muy rápido. ¿Vale? En cualquier caso, no violamos la condición, la restricción de horizonte de suceso. La radiación de Hawking se produce fuera del horizonte de suceso y no dentro, y a su vez va a provocar que el agujero negro se pueda evaporar. Todo esto nace de la consideración conjunta de la relatividad y de la física cuántica, de la teoría cuántica. Otro de los aspectos que hace interesante, atractivo al agujero negro, este de carácter un tanto morboso, podríamos decir, es el hecho de que lo asociamos al colmo de la destrucción. Nos mataría de no sé cuántas maneras posibles. Bueno, venga, vamos a ver qué hay de realidad en esto. Por supuesto, si el agujero negro tiene disco de acreción, no duraríamos mucho, porque ya hemos visto antes que el disco de acreción cae hacia el agujero. Al caer hacia el agujero va acelerando sus partículas, las que están cargadas emitirán radiación de muy alta energía y esa radiación de muy alta energía nos mataría, por supuesto. Así que sí, esto sería insalvable. Otro mecanismo, digamos, de muerte del agujero negro para nosotros, que hemos oído mucho por ahí, es de la espagatización. Nos convertiríamos en una especie de espagueti. Bueno, vamos a ver. Esto se debería a las fuerzas de marea. Las fuerzas de marea son las que provocan las mareas aquí en la Tierra, debido a la Luna, por ejemplo. Lo que ocurre es que alrededor de un agujero negro, debido al campo gravitatorio tan absolutamente intenso, a la curvatura espacio-tiempo enorme que tenemos en los alrededores del agujero negro, lo que ocurriría sería lo siguiente. Imaginaros que estamos apuntando con los pies hacia el agujero negro. Por estar los pies más cerca del agujero, el agujero tiraría con más fuerza de los pies que de la cabeza. Esto nosotros no notamos estas fuerzas de marea, por ejemplo, causadas por la Luna, lo notan las aguas del océano en conjunto, pero no nosotros en particular, o poca agua en un cubo o en una bañera, y no se nota absolutamente nada. ¿Por qué no lo notamos? Pues porque la diferencia de atracción gravitatoria entre los pies y la cabeza que provoca la Tierra ahora mismo en nosotros es prácticamente la misma, y entonces no notamos un efecto neto. Pero ¿qué pasa si sí que hay una diferencia importante porque el campo gravitatorio es bestial? Los pies se tira más, el campo gravitatorio tira más de los pies que de la cabeza, y aparece una fuerza neta que tiraría de los pies hacia abajo, espaguetizándonos si tuviera una intensidad suficiente. Desde luego el mecanismo definitivo sería si conseguimos atravesar el agujero negro, que ahora veremos que es posible, en algunos casos sería posible, sin morir. En las proximidades de la singularidad central, pues ahí tenemos poca esperanza, puesto que consideramos que será un lugar especialmente inhóspito. Ahí sí que reside la masa del agujero, la curvatura espaciotemporal es brutal y no creemos que podamos sobrevivir a esto. Vamos a dar datos precisos, porque a lo mejor nos puede sorprender. Por ejemplo, un agujero negro del orden de unas 10 masas solares, o con unos 60 kilómetros de diámetro, si consideráramos que estamos a unos 200 veces su tamaño, a unas 200 veces el radio de Schwarzschild, un agujero negro estático, se puede calcular que la fuerza de marea equivaldría a tener colgado de los pies unos 40 kilos de peso. O sea, los pies que apuntaran hacia el agujero experimentarían un tirón equivalente a si nosotros colgáramos de esos pies un saco de patatas de 40 kilos de peso. A ver, cómodo no sería ni agradable, pero bueno, matarnos por lo menos durante un tiempo creo que lo podríamos soportar. Otro ejemplo.
Si consideramos un agujero negro supermasivo, de los que hemos visto que están en el centro de la galaxia normalmente, con millones de masas solares, de masa, si imaginamos que no tiene disco de acreción, ya sé que esto es imposible, en el centro de la galaxia hay disco de acreción porque hay mucha materia cayendo hacia allí, pero supongamos que no tenemos disco de acreción, por lo tanto nos ahorramos la radiación sincrotrón que nos mataría. En cuanto a la fuerza de marea no sería muy significativa, de hecho la curvatura del espacio-tiempo sería menor que aquí en la Tierra, en un agujero negro supermasivo, porque es muy grande. Por lo tanto, no, la espaguetización no sería de hecho menor, la fuerza de marea sería menor que la Tierra, lo notaríamos menos aún. La radiación de Hawking hemos dicho que también se produce en el horizonte de sucesos, pues como el agujero negro supermasivo, hemos dicho que cuanto más grande la temperatura de la radiación de Hawking es menos significativa, prácticamente no nos haría nada, sería inocua. Conclusión, podríamos pasar el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo sin notar absolutamente nada en particular, no hay ninguna frontera, ningún borde, no hay ninguna línea, no nos pasa nada, no sentiríamos nada. Lo único es que una vez pasado ese horizonte de sucesos se acabó el resto del universo para nosotros. Ya estamos atrapados en el interior del agujero negro y nada más. Bien, hemos pasado el horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo, hemos dicho que no notamos nada en especial, pero sí hay algo que se vería tremendamente afectado, y es el reloj que llevamos en la muñeca puesto. Hemos dicho que la curvatura del espacio-tiempo es tremenda, lo que significa que se lentece la marcha de ese reloj brutalmente. Ya lo hemos comentado en una diapositiva anterior, el tiempo sería súper lento respecto al tiempo del espacio exterior, fuera del agujero negro. Esto introduce una nueva manera de destrucción que no habíamos comentado anteriormente. Es la siguiente, es curiosa porque los efectos relativistas son así, son extraños pero existen. Hemos dicho, estamos dentro del agujero negro, nuestro reloj sería lentísimo, para nosotros podrían pasar minutos y quizás fuera el tiempo de fuera del agujero podrían ser millones de años. Lo que significa que si miramos hacia afuera nos viene una onda de choque provocada por todas las cosas que han caído al agujero negro en millones de años, que a nosotros se nos comprimen en minutos. Lo que significa que se genera una onda de choque brutal que nos podría destruir. Además, nosotros, si miramos hacia el interior del agujero, formamos parte de la onda de choque que va a comprimirse contra la materia que ha caído con anterioridad a nosotros, porque nosotros formamos parte de esa materia que ha ido cayendo durante millones de años con respecto a algo que haya caído con anterioridad, y contra lo que nos chocaríamos también. Estos dos mecanismos nos causarían una especie de bocadillo espacio-temporal de ondas de choque que sería bastante destructivo. Pero eso no quita la conclusión que habíamos sacado antes. Justo al atravesar el horizonte de sucesos, pues no notaríamos nada en particular. Bueno, las anteriores fascinaciones de las que hemos hablado son, digamos, las populares, pero ¿son fascinantes los agujeros negros para un físico teórico? Pues ahora mismo diría que el sistema clave para lo que constituye el objetivo o el problema radical y espectacularmente profundo de la física actual, que es unificar toda la física en una única teoría. La relatividad y la teoría cuántica, como vemos en un agujero negro, que digamos hay que considerar ambas para predecir cosas de lo que pasan, pero son teorías que no se llevan bien, son teorías que no encajan la una en la otra de modo sencillo ni fácil. Ahora mismo para la física el gran reto es hacerla encajar en una teoría que se llamaría gravedad cuántica. Claro, esta teoría de la gravedad cuántica nos haría saber muchas más cosas de lo que sabemos ahora, sobre todo en espacio-tiempos tremendamente deformados, como las singularidades de los agujeros negros o como el propio Big Bang, que fue un sitio en el que la curvatura del espacio-tiempo pues tuvo que ser brutal. ¿Dónde está el interés de los agujeros negros? Vamos a ver. Hemos dicho antes que el agujero negro radia
irradia como si fuera un carbón. Tiene una entropía y es como si emitiera un calor. Sin embargo, la entropía del agujero negro, que es el grado de desorden y tiene que ver con el número de configuraciones diferentes que puede adoptar el agujero, cuando está, si es muy desordenado es porque puede adoptar muchísimas, y si un objeto es ordenado es porque puede adoptar muy pocas. Os decía, la entropía de un agujero negro es tremendamente alta, es enormemente más alta que si nosotros creyéramos que allí dentro hay materia ordinaria, átomos. La entropía que generarían las distintas configuraciones que pueden adoptar esos átomos en el agujero es muy pequeña en relación a la entropía real que tiene, que se deduce del calor que irradia, de la temperatura que irradia. O sea, según la temperatura de Hawking y el calor que irradia el agujero negro, la entropía es altísima, es tremenda. ¿Qué cosa puede estar generando configuraciones diferentes que den lugar a esta entropía en el agujero negro? Pues esa cosa que puede estar generando entropía en el agujero negro y en su horizonte de sucesos no puede ser más que el propio espacio-tiempo, la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. O sea, consideramos el espacio-tiempo, lo imaginamos como un fluido, como yo mismo he hablado de plastilina, pero en realidad tendríamos que buscar su grano, dónde están los granos del espacio-tiempo, porque en la naturaleza todo es cuántico. Cuántico significa que hay como una especie de ladrillo básico de todo, incluido el propio espacio-tiempo. Entonces se piensa que ese ladrillo básico del espacio-tiempo es el que va a generar un montón de configuraciones diferentes que son las que dan lugar a esa entropía que muestra el agujero negro. De manera que el estudio del agujero negro, estudio al que ahora se accede directamente por los experimentos que se han hecho de captación de ondas gravitacionales en el detector LIGO en Estados Unidos. El descubrimiento de estas ondas gravitacionales ocurrió hace 3 o 4 años. Pues esto supone la primera observación y los primeros datos experimentales directos de agujeros negros que tenemos. Cualquier propuesta de teoría de gravedad cuántica ya cuenta con estos datos y contará con muchos más datos en el futuro para guiar la búsqueda de esa unificación de toda la física, para guiar cuál versión de esa gravedad cuántica es la que se ajusta a la realidad, aquella que pueda explicar la entropía del agujero negro, que pueda explicar la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Esa teoría será la que venza, y esa teoría será la teoría unificada que la física lleva buscando desde hace tanto tiempo. Cada vez que la física ha dado un paso hacia la unificación, cada vez que ha conseguido una teoría unificada de un conjunto de fenómenos, realmente es como una puerta que se abre en la naturaleza y en nuestra mente para concebir cosas que antes de esa teoría eran inconcebibles. Yo puedo poner un ejemplo. ¿Cómo se podría imaginar un romano de la época clásica la radiación electromagnética o las comunicaciones a distancia por radiación electromagnética, o no sé, cualquiera de los avances tecnológicos debido al electromagnetismo? Es que no lo podía ni siquiera imaginar, ni se le pasaría por la cabeza. A una persona del siglo XVI o XVII, la época en la que Newton empezó a pensar sobre la gravedad, no se le pasaría por la cabeza el sistema de satélites que tenemos alrededor nuestro. Hasta Einstein no podíamos concebir que los relojes de esos satélites son diferentes a los relojes que tenemos en la Tierra, y que si no tenemos en cuenta esto, el GPS, el sistema de posicionamiento global a partir de los satélites, no puede funcionar. La cuestión es, cuando tengamos una teoría de la gravedad cuántica, ¿qué cosa habrá al otro lado de la puerta? ¿Qué cambios mentales tendremos que hacer para comprender y para concebir cosas que ahora mismo son inconcebibles? Sabemos que pasada esa puerta habrá maravillas y habrá fenómenos que ahora mismo no podemos ni siquiera imaginar. Así que lo que realmente hace fascinante al agujero negro es que va a ser, a pesar de ser negro, ese agujerito que se ve ahí en el centro, en cuanto a teoría y en cuanto a avances en nuestra construcción mental de la naturaleza, es una puerta abierta a un futuro que por ahora no podemos ni concebir.